Mi nombre es Keiser del Río Senador Rangel, estudiante de la especialización en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Abierta. En este video estaremos abordando el tema de la evolución histórica de los derechos humanos. Un tema muy importante que tenemos que prestarle muchísima atención y que está más vigente que nunca. En primer lugar, tenemos que comenzar diciendo que el tema de los derechos humanos parte con la filosofía. Es decir, cuando los filósofos comienzan a abordar este tema sobre la dignidad del ser humano, producto de los atropellos o las dificultades que se venían presentando con temas como, por ejemplo, la esclavitud, es allí cuando se comienza a pensar más acerca de la vida humillante que algunos seres humanos estaban viviendo producto de las injusticias, sobre todo de aquellos que gobernaban en ese momento. Así que hay antecedentes históricos acerca de, digamos, de pasos que se han dado en el sentido de reconocer algunos derechos a los ciudadanos. Aquí estaremos hablando en primer lugar de un hecho histórico que se presentó en Inglaterra en el año de 1215 con la declaración de la Carta Magna Inglesa. Este documento le dio las primeras garantías a las personas que eran gobernadas en ese momento frente al poder. Seguidamente, tendríamos que remontarnos un poco más al siglo XVII, XVIII, producto de la Ilustración europea y con el avance filosófico del momento, en el cual se promocionan o se estudian un poco más o se le da reconocimiento a los derechos naturales que el ser humano tiene como tal, como la libertad, la propiedad, y esta filosofía pasó luego a incorporarse en algunos instrumentos políticos y jurídicos de las épocas. Caso que encontramos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, donde se declaran los derechos del hombre. Y luego en 1786, en el documento que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre, pero producto de o enmarcado dentro de la Revolución Francesa. Allí, digamos que están en el estado moderno o ya cerca de lo que es la modernidad, se tocan la primera generación de derechos, como es la libertad, la propiedad, la igualdad. Seguidamente, a principios del siglo XIX y XX, se empiezan a desarrollar derechos que están relacionados con el estado social. Es decir, aquí tendríamos, digamos que el comienzo del desarrollo de los derechos de la segunda generación. Derechos que tienen que ver con la parte social del ser humano, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y que luego se estarían incorporando a las constituciones nacionales. Pero un hecho histórico que marca de manera contundente y definitiva está relacionado con el desarrollo y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por aquí, por el año de 1939 a 1945,
cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, y en 1948, cuando el 10 de diciembre de ese año se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Entonces, este instrumento es fundamental para el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas y lo hace de manera universal. Este es un hecho fundamental porque a partir de allí se empiezan a desarrollar un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales como son el Pacto de San José o la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Estos dos entrados, digamos, en vigencia o aprobados en 1966, así como también la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Con estos instrumentos jurídicos internacionales enmarcados dentro del derecho internacional, donde se acogen los derechos humanos y donde los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas han aprobado y han ratificado y se han comprometido a que esos derechos sean incorporados en sus constituciones nacionales. Es el caso de Venezuela, el cual, a raíz de sus constituciones, partiendo de la de 1811, la primera constitución de la República, ya se reconocía el derecho a la libertad y a la propiedad. Luego en 1947 y la Constitución de 1961 incorporaban más derechos sociales. Ahora, es con la Constitución actual de 1999 donde se da una apertura completa a lo que son los derechos humanos. Se incorpora el principio de progresividad y donde también se le da el reconocimiento a la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales y a los tratados de derechos humanos. Un hecho fundamental para lo que tiene que ver con el avance de los derechos humanos en Venezuela.